Después de unos pequeños problemas técnicos, regresamos a lo que estaba diciendo. Vamos a hablar de un asesino en serie el día de hoy, muy famoso, que la verdad el caso es bien fuerte, así que prepárense. Y nosotros con la puerta abierta y todo, mae. Sí, mae, qué miedo. Es que está rico el viento, la verdad. Sí, con puro este diciembre. El viernes de terror, ¿no? En el verano de 1985, un feroz asesino en serie aterrorizó a toda la ciudad de Los Ángeles en los Estados Unidos y el mundo entero sería testigo de una de las cacerías humanas más grandes de la historia. Y uno de los criminales más impactantes de nuestra era, apodado como el Night Stalker. Era un psicópata único en su especie y digno de estudio. El inquietante e impredecible comportamiento de este homicida no tenía precedentes y se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para la policía. El 28 de junio de 1984, un brutal asesinato conmovió a la comunidad de Glaze en Park, Los Ángeles. Jane y Bing, con una anciana de 79 años, fue apuñalada en su propia casa mientras dormía. El antivirus. Mientras dormía. La ferocidad del ataque le llamó la atención a los forenses, pues el homicida había intentado decapitarla. O sea, quedó prácticamente como guindando la cabeza porque no lo logró. Se descubrió que el intruso había robado un par de objetos de poco valor, como lo que el móvil quedó entredicho que era un robo. Pasaría casi un año antes de que el asesino volviera a las andadas. En la noche del domingo 17 de marzo, el oficial Gil Carrillo recibió una llamada mientras conducía su automóvil. Mientras se encontraba de servicio, se informó que se trataba de un caso de asesinato y se presentó rápidamente en el lugar de los hechos. El Okazaki, una mujer de 34 años, había sido asesinada en su propio hogar, con un certero disparo en la cabeza. María Hernández, de 22 años, la amiga con la cual vivía, sobrevivió al ataque y pudo narrar la historia a la policía. Según las declaraciones de Hernández, había sido sorprendida por un sujeto que se introdujo en su casa, mientras ella estacionaba el vehículo en la cochera. Luego de volver de su trabajo, por lo visto, el sospechoso le había seguido y antes de que se cerrara el portón automático, se coló ágilmente por debajo. Hernández solo notó su presencia cuando escuchó un pequeño ruido y se giró para ver de qué se trataba. El hombre, descrito como un sujeto joven, delgado, alto y completamente vestido de negro, rockero full, la apuntó con un revólver y le disparó sin dudar. Pero la bala dio en las llaves que la mujer llevaba en la mano. O sea, como que se cubrió y le pegó la bala en las llaves. Qué jeta. Puro Flanders, cuando andaba la Biblia aquí, que le pega la bala ahí. Ojalá le hubieran dado la pincha de Deadpool. Sí, también. Se salva ahí el balazo. Pero la bala dio las llaves que la mujer llevaba en la mano, que había subido a la altura de la cabeza. Para protegerse, Hernández se tiró al suelo y simuló estar muerta. El sujeto pensó que la había matado, por lo que ingresó tranquilamente a la casa y subió las escaleras del segundo piso, en donde se encontraba la otra muchacha, la compañera. Mae, qué jeta, o sea, con las llaves paró el balazo esa vara. Sí. Qué jeta, mae, qué suerte. Ahí había escuchado, la otra había escuchado el disparo y se escondió rápidamente detrás del aparador de la cocina, pero el intruso fue paciente y se quedó inmóvil entre las sombras. Que me hacía mal todo. Qué bicho, Como no sé, como un animal ahí esperando atacar a su presa ahí. Va, que si ven, digamos, spoiler ahorita, porque son dos partes del podcast. Ese mae, cuando lo capturan, el mae tiene como ojos de animal, o sea, no hay como sentimientos, no hay como nada, o sea, usted lo ve y la mirada del mae es como bien, mae, como lo hace usted quitar la mirada, porque es como una mirada tan profunda. Qué miedo, mae. Sí. Tiene ojos así como de tiburón, o sea, como que no se le ve la vara blanca, así chiquititos, mae. Qué loco. Chiquititos y la vara. Verás qué loco, mae, sí da miedo el aspecto del mae. Sí, algo que también cuando estaba investigando un poco sobre este compa, de aparte que el mae sí tenía una mirada rara, ¿verdad? Y como se decía,
Y en la noche que entra alguien vestido de negro, ¿verdad? No creo que le cause mucha gracia a usted, ¿verdad? Era también que medía 1,85 m supuestamente, entonces imagínese usted. Ya van a ver que toda esa vara, el mae se volvió una celebridad completa, o sea, el mae es... Como todos los asesinos. Sí, pero este mae sí, bueno, ahí más adelante van a ver. Se quedó ahí, inmóvil entre las sombras, posiblemente intuyó dónde estaba oculta la muchacha, o escuchó su respiración, y por eso le llamaban Night Stalker, porque el mae, o sea, se quedaba ahí vigilando y así. Qué loco, mae, o sea, así como un animal, o sea, como un bicho cazando una presa prácticamente. Exactamente. Qué locura. Escuchó su respiración, pues cuando ésta asomó la cabeza para verificar si ya se había ido el asesino, la estaba apuntando con el revólver y le disparó justo en medio de la frente, matándola en el acto. Posteriormente, el maleante se dio a la fuga. Los cartuchos de bala encontrados en la escena pertenecían a un revólver calibre 22 y fueron recogidos para ser examinados por la policía, la cual no encontró ningún indicio que revelara que el móvil era el robo, por lo que descartó esta teoría de inmediato. Y que el ataque había sido cometido de forma fría y sin un motivo aparente. O sea, el mae llegó, mató y jaló. No se llevó nada. Ustedes siendo así, ya la amiga que sobrevivió al balazo, hubieran intentado agarrar al mae, clavarle un cuchillo, lo que sea, o se hubieran jalado. Yo no. Me quedo ahí todavía muerta, como que estoy muerta. Yo creo que depende. No, sí, por varios, digamos, uno dice esto, ¿verdad? Pero tal vez si es un cuchillo, yo lo intentaría. Más que si es una pistola, es que son 2 toques, simplemente el mae le apunta y ya quedó. Sí. Entonces yo creo que sí trataría de esconderme también si fuera una pistola, mae. Es que no hay capacidad de reacción, porque es como el mae llegó y ¡pa! Sí. O sea, no se echó una hablada, no dijo como les voy a robar, les voy a hacer algo, solo fue como tome, de un solo. Y jaló. Entonces, mae, yo no sé cómo reaccionaría, la verdad. Si fuera un cuchillo, sí, como dice Saúl, yo creo que sí. Si me hubiera ido detrás del mae, una vez así. Aunque yo siento que es más peligroso un cuchillo. Porque un cuchillo, la reacción es... O sea, sí, pero usted como puede correr, no sé, tomar un poco de distancia. Es que una pistola simplemente le apunta a usted. Sí, pero si más usted agarra al mae distraído, ahí no sé, le bota el arma una hora así, no sé, pienso yo. No sé, mae. No me arriesgaría yo, la verdad. No es la pena la otra amiga, dice. 45 minutos después, a unos 16 kilómetros de distancia, otro hecho de sangre fue registrado por la policía de Los Ángeles. Aquella noche, José Dueñas, un vecino de Monterey Park, escuchó 2 disparos y los gritos desesperados de una mujer. Si alguien, una estudiante de leyes de 30 años, se encontraba tendida en el piso con 2 heridas de bala en el pecho, mientras era atendida por unos transeúntes y un policía que llegó al lugar. Este aseguró que un sujeto la venía siguiendo en un vehículo mientras ella manejaba. La muchacha cometió un error de detener su vehículo para encararlo. Ambos se pusieron a discutir hasta que el hombre extrajo un revólver y le disparó 2 veces a corta distancia. Sí, ese día, pues se tuvieron esos dos crímenes, y las balas encontradas en el lugar del incidente de tráfico era también de un revólver calibre 22. Man, que eso ahora como millo, ¿verdad? Como, bueno, usted, ¿verdad? Y siempre usted va en la calle, ya sea en bus, en carro, en su bici, no sé, bueno, yo en bici. Man, usted siempre, hay situaciones, ¿verdad? Donde la gente es imprudente o simplemente se le cruza de repente, ¿verdad? Y la verdad es que ahora ataco como simplemente decirle a la gente como hay que, ¿verdad? No sé cómo reaccionar, porque mucha gente simplemente saca una pistola y tome, ¿verdad? Tal vez si ni siquiera uno es el culpable. Como eso es como más normal ahora, ¿verdad? Ni siquiera tiene que ser un asesino ya de tiempo, ya simplemente la gente ahora mata por a mí gusto. Sí me gustaría andar una legalmente. Ser yo el de la pistola. De ahí sí, porque imagínense, es que y generalmente la gente imprudente son los que se enojan, o sea, tras de que tienen la culpa y usted las dice, ellos son los que se enojan. Entonces, yo sé, a mí se me pone a hacer en varas, digo, le bajo la ventana y le hago. Yo he visto videos así de madre legal. Así como que un mae le busca pleito y un mae viene así con un bate vuelto loco y el otro mae saca el arma, entonces mae va jalando. Yo sí haría algo así como al carro, yo como Ruiz siento que ahí voy y le arranco el volante o le rompo la palanca de cambios. Mae, bueno, voy a buscar el OIJ, Mentira.
Ambos crímenes, ambos ataques no parecían tener una conexión, porque ma, es totalmente impredecible. O sea, entró a una casa, mató a esa gente y después... Aló. Entonces no había como una conexión, como decir, fue la misma persona. Sin embargo, las evidencias señalaban otra cosa. Los especialistas se pusieron a trabajar y determinaron que las balas y los cartuchos encontrados en las escenas de los crímenes habían sido disparados por la misma arma. El 27 de marzo de ese mismo año, 10 días después del ataque, que según las dos víctimas fatales, la tranquila comunidad urbana de Whittier quedó aterrada ante el brutal asesinato del... ¿qué dice aquí? De un contador, de Peter Pan, creo que se llama. Peter Pan. Sí, así se llama. Es que aquí está mal escrito, pero se llama Peter Pan. A Chile se llama Llegó Peter campanita, ya no. Un contador jubilado de 64 años y dueño de 2 locales de pizza. Y su mujer, Maxine Sahara, de 44 años. El hallazgo fue realizado por Peter, el hijo de la pareja. Cuando los visitó el día siguiente, notó que la puerta se encontraba entreabierta y sospechó que algo malo estaba ocurriendo. En una de las salas de la casa se encontraba el cadáver de su padre, el cual había sido ejecutado de un disparo en la parte superior de la cabeza. Por lo visto se había quedado dormido en un sillón mientras miraba televisión y nunca sospechó que un intruso había logrado ingresar a su domicilio. En la habitación del matrimonio, el cuerpo de Maxine se encontraba tendido en un reguero de sangre. Y es que fue a morir así, ¿verdad, Mike? Sin darse cuenta. Sí, Que va Sí. más cabrón, Bueno, legal. de también Tuanis, la verdad. Sí, una buena no muerte. tuvo como esa sensación de que me iba a morir. Solo Imagínense ese sintió. señor, se tomó una cerveza, puso el fútbol o lo que estaba ahí, se quedó así dormido y de repente se despertó y allá en el cielo. Mira, ahí está mi cuerpo, Mike, ¿qué pasó aquí? El mae no se dio cuenta que el mae se metió a la chante, pero si le hubieran apagado el tele, el mae se levantaba. Sí, sí. Qué dicha que no cometió ese error, si no. Mientras miraba televisión, Maxine se encontraba tendida en un reguero de sangre en su habitación. Había sido asesinada de 3 disparos en la cabeza, desfigurada, y además mostraba muchas heridas punzantes en la zona pública: las manos, uno de los senos y el cuello. Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, descubrió que Maxine había sido maniatada, seguramente después de despertar con el disparo que mató a su marido. El intruso ingresó a la habitación y la ató con una cuerda para luego registrar la pieza en busca de algo de valor. Pero Maxine logró liberarse de sus ataduras y consiguió alcanzar una escopeta que su marido guardaba celosamente bajo la cama. Sin embargo, para su desgracia, esta se encontraba descargada. No, man. No, mae. Yo imagino Mala que eso fue como el man fijo de eso, todo eso que le hizo fue como que se enojó, como esta man está atreviéndose a desafiarme con esa vara. Sí, así en un momento de furia la agarró y... Ajá, y la despedazó con un cuchillo. Cuando el asesino se giró y la descubrió apuntándole, intentando accionar el gatillo en vano, no dudó en dispararle en la cabeza. El criminal se enfureció tras aquel descuido, fue hasta la cocina y cogió un cuchillo enorme para apuñalarla, repetidas ocasiones hasta desfigurar. No conforme con esto, le extrajo los ojos y los dejó dentro de uno de los joyeros. Wow. Es que se compasa en otro nivel, de verdad, porque bueno, hasta el momento lo que hemos visto, hemos compartido los asesinos, y los más obviamente sí matan feo, ¿verdad? Pero este compra ya era como desmembrar, ¿verdad? Ya quitar los ojos y no sé, digamos, ¿con qué propósito? No, hombre, sí. De solo matarla, y creo yo que ya es suficiente, ¿verdad? Ya es algo de otro nivel, ya, pero ya matarle y descuartizar. Yo sé, era como, No sé. ¿qué? Como el cuarto incidente, una hora así, ¿verdad? Tercero, cuarto. Sí, ya como el cuarto, llevaba como 6 personas. Bueno, ese día creo Sí, que fueron imagínese. 3, ¿no? La mamá, el papá, el chamaco también lo mató. No, el imagino. chamaco llegó al día siguiente a buscarlos, para, sí. o sea, visitarlos. Imagínense que usted, mae, no puedo Sí, imaginar de mae, otra qué vara. feo, mae. Entrar y ver esa vara. Un día normal en Estados Unidos. Oiga, sí, qué feo, no entiendo si allá es tan loco, ¿verdad? Y ¿por qué dejar la puerta abierta? No sé, es que imagino que nadie espera, ¿verdad? Que entra a su casa alguien ya, Es como disparar. ahorita, weón. Sí. Esa hora está abierto aquí. Sí, es que nadie se espera que entren ahí a dispararle por todo lado. Mae, sí, es que digamos en esos tiempos todavía, o sea, como era muy seguro, digamos, y además Estados Unidos se venía consolidando como una potencia y toda la vara, entonces
toda la gente era como, dejaban las bicis afuera, los carros y todo, entonces no había tanta droga eso. Ajá, no había todavía tanta cosa como hay ahorita, ¿verdad? Que a mí me dicen entre Honduras y Estados Unidos, yo tengo más miedo de ir a Estados Unidos legalmente. Me da miedo. No sé con qué me voy a topar ahí. Un asesino, no, ahora sí. Ahora tiene que seremos allá compartiendo desde Estados Unidos. Un chamaco. No me dejan entrar por este video. Le niegan la visa. No conforme con esto, le extrajo los ojos y los dejó entre uno de los joyeros antes de marcharse de la escena. La única pista que dejó el atacante fue la huella de una de sus zapatillas, la cual fue descubierta en la tierra bajo la ventana, por la cual el sujeto logró introducirse en el lugar. Y para compartir algo, estaba pensando en este compa no tenía como un propósito como específico, ¿verdad? Porque los demás asesinos que hemos visto es porque no se le gusta a la muchacha o tiene como cierto fetiche a una persona en específico, a edades en específico, ¿verdad? Pero ese más solo entra y mata, niños, ancianos, mujeres, sí. se los lleva como un animal prácticamente, así. Maldad pura ese mae legalmente, porque no tenía nada. Sí, las ganas era de ir a hacer el daño y ya, vámonos. Ajá, correcto. Los investigadores consiguieron rescatar un molde con la pisada a modo de evidencia. La policía estaba sorprendida con la última violencia del crimen. Los resultados de los análisis de balas y casquillos en torno a la casa coincidían con los hallados. Tengo que pasar de página. Con los hallados de los asesinatos. Hasta aquí, bueno, ya toda la gente tenía miedo, ¿verdad?, de estos asesinatos, porque era como en una zona en específica. Qué miedo, man. Esto los tenía desconcertados. Todos y cada uno de los expertos en perfiles criminales estaban seguros de que no se podía tratar del mismo asesino. El modus operandi era distinto en los tres casos y el perfil de las víctimas demasiado variado. Tampoco los lugares de los nuevos ataques correspondían a un patrón determinado, algo que echaba por tierra cualquier teoría de aumentar el actuar de un asesino en serie. Sí, creo que eso es lo que confundía, ¿verdad? Como estaba ahí leyendo, porque un asesino siempre tiene como un patrón, ¿verdad? Pero este tema, simplemente ser tan desordenado cuando cometía los crímenes, ya la gente o los policías estaban como confundidos. Se confunde mucho. Imagino que sí fue difícil. Sí, porque en el primero mató una viejita y después mató a un man y después una huila y así iba, o sea, y no tenía como decir, no sé, estoy matando, no sé, se me ocurre, rubias. O sea, eran asiáticos, bueno, aunque la mayoría que mató era gente asiática. Entonces por ahí había como un tipo de patrón. Algo que a mí me ha llamado la atención como este tema, es como, no sé, ustedes han leído un poco más como cómo percibe un asesino, o este mae, en específico, la realidad. No sé, porque alguna enfermedad, ¿verdad?, que percibe como la gente que son enemigos, ¿verdad?, que escuchan voces, que quieren matarlo, más bien trata de defenderse, ¿verdad? Pero este mae, ¿qué percibía? ¿Por qué? ¿Qué lo motivaba a matar así, a lo loco nada más, o de manera random ahí a cualquiera? No sé si pudieron investigar un poquito más ustedes de eso. Más me pregunta, amigo. Más, según lo que el ma dice en la entrevista, o sea, el ma es como nada más, como decía Yaret, por hacer un daño. O sea, igual el ma se metió un montón de drogas y, o sea, varas así, pero básicamente, o sea, el mae no tenía ninguna enfermedad, no tenía nada, o sea, era un propósito, era consciente él de todo. Entonces. Y cuando a él le preguntan todo eso, él dice, bueno, es que ahí todos somos malos en cierta medida, o sea, todas las personas son malas, solo que ahí es un empujoncito tuvo algunos, eso, exactamente, algunos tienen un empujón más, igual tienen que ver mucho la infancia, ¿verdad? Este man tuvo una infancia donde el papá le pegaba, se golpeó la jupa, ¿verdad?, de pequeño. Eso puede influir que personas que son normales, cuando se golpean la cabeza, se transformen en personas violentas también, sin ninguna razón aparente. Uy, man, yo tengo un montón de golpes en la jupa. Al rato usted era violento y más bien lo calmaron. Las cortadas que le hicieron la jupa, bro. Le hicieron una lubotomía con esas, sacar un pedacito. Por eso es que uso gorra, compañero Andy. Pero sí, ma, es eso, digamos, él no tenía como, por ejemplo, como Dahmer, que sí se sabía que tenía alguna enfermedad mental, o todas esas personas, él tampoco tenía como un tipo de fetiche, digamos, no había canibalismo, no había nada de esas cosas, era como por hacerlo, nada más, por diversión. Entonces, por eso es que yo digo que es un animal, porque no... Sí, literal.
Sí, no, hombres. Y ya van a ver que él va como perfeccionando eso, porque así son ellos, ¿verdad? Van como el primer crimen, es como, ya después como le van agarrando el gusto y lo planean más y todo. Sí, sí, yo creo que hasta cierto punto, ¿verdad? Eso, digamos, eso, las drogas, sí, porque al final ese más era malo, ¿verdad? Y el hecho de estar, fijo, consumiendo un montón de varas, tanto legales como ilegales, imagino que su mente Sí, pierden, estalló. pierden como el sentido de la realidad y todo. Sí, sí. Las balas indicaban que los disparos fueron realizados por una única arma, lo que terminó por consternar y poner nerviosos a todos los agentes que estaban a cargo del caso. No se podía crear el perfil de un asesino serial que no estaba categorizado, que por manual no existía. Ya ven que existe el organizado y el desorganizado, ¿verdad? Este man, o sea, no tenía un patrón ni nada, entonces era como súper difícil categorizarlo o un motivo, como, no sé. Y el man no dejaba como huella ni nada, ¿verdad? Sí, dejó la huella del zapato. Sí, pero en uno, digamos. ¿Ah? Solo una vez. Sí. De Y esas. las balas también coincidían con la misma arma. Ah, sí, pero está muy difícil ya rastrear esa bala también. Sí, más en Estados Unidos que todo el mundo vaya a comprar armas ilegales. Sí, todo el mundo tiene armas. Cuando usted pasa ahí a comprar a la caja, tienen así como, no sé qué, están en promoción. Ay, chile, weón. Compran un cereal así, viene ahí pegada con cinta, Unos cartuchos. con los cartuchos. En el cornflakes salen los Qué cartuchos, miedo. una escopeta. La noche del 14 de abril, el asesino volvió a atacar. Esta vez irrumpió, en el hogar de William Boyd, de 65 años, y su esposa Lillian, una mujer discapacitada de 64 años, quienes vivían en Monterey Park. El intruso se coló en la casa de la pareja y entró en la habitación. Le disparó a William en el rostro y luego procedió a violar a la indefensa mujer. Es muy posible que Lillian haya evitado mostrar resistencia porque en su condición, o sea, estaba claro. discapacitada, se lo impedía. Pero el hecho de que se mostrara así pareció darle confianza al atacante, pues tras abusar sexualmente de ella, se marchó sin matarla. William, que aún seguía con vida después de recibir un disparo en la cara, logró marcar el número del 911, pero no pudo pronunciar las palabras. La bala le había entrado por debajo del labio y le había destrozado la lengua y la garganta. Cuando Si es que este madre así, sin asco, ¿verdad? Solo, no sé, no, yo nunca he esperado un arma, pero no sé, yo para defenderme no se apuntaría así, no sé, como al pecho, no sé, a las piernas, no sé. No, nunca se me ocurriría como A la cabeza. en la cabeza, no sé. Bueno, menos en la boca, y ese madre, qué asco. Sí, Qué asco. sí, no, sí, esa madre, fijo, le estalló toda la boca. Sí. Sí, ese mae, pero le valía, weón. Le había destrozado la lengua y la garganta. Cuando las autoridades llegaron al lugar, William estaba agonizando. El hombre fallecería de camino al hospital. En la habitación se encontró un casquillo de bala calibre 22 y no solo eso, bajo una de las ventanas marcaba nuevamente en la tierra una huella de zapatilla, que fue descubierta tras los análisis forenses. Después de eso se confirmó que se trataba del mismo misil, ya que tenía de la misma bala, ya que tenía de cabeza a la policía. Los investigadores estaban sorprendidos. El asesino volvía a modificar su modus operandi de forma irracional e incluso se había dado el lujo de dejar a una de sus víctimas con vida, lo que podría significar que se sentía con la confianza suficiente como para seguir matando de forma impune. Sin embargo, los expertos realizarían un descubrimiento que podría significar la identificación del escurridizo criminal. Las huellas de calzado encontradas en los últimos ataques pertenecían a una marca de zapatilla muy poco común y que no había ingresado al país sino hasta febrero de ese mismo año. De hecho, las que se encontraron en ese lugar eran del número 5 o 6, o sea, era un zapatón. Y solo se habían vendido como 6 u 8 pares en todo Estados Unidos, o sea, Ay, madre, chile, qué jeta. Había mucho que descartar ahí ya. y solamente un par de ellas fueron vendidas en el área de Los Ángeles. Ah, sí, ya lo sí, agarraron. bueno. Por eso les dije que las tenis iban a ser importante. El detective Franz Salerno logró ubicar el establecimiento donde fueron a comprar las exclusivas zapatillas, pero el independiente no consiguió recordar a quién se los vendió y el recibo no tenía ningún nombre. La investigación quedó en nada otra vez. En la frustración de la policía fue evidente, era una inmejorable oportunidad de identificar al asesino.
una pista que podría haber ayudado a cerrar el crimen, al menos de momento. La noche del 29 de mayo, en la ciudad de Monrovia, en Los Ángeles, el asesino se introdujo en el lugar donde vivían dos hermanas, de 83 y 81 años respectivamente. Esta vez el asesino fue por un martillo a la cocina y arremete brutalmente contra Mattel, una de las señoras, asesinándola a golpes. Luego, fue a la habitación de su hermana y tras maniatarla la violó y mató a martillazos antes de marcharse. O sea, dos viejitas de 80 y algo de años antes de marcharse. Fijo, el mae estaba como probando que le cuadraba más hacer. Legal, sí. Cogió un lápiz labial y dibujó un pentagrama satánico en una de las paredes del dormitorio. También fue encontrado un dibujo similar en el cuerpo de las víctimas. Un mensaje tan desafiante y de estas características no fue pasado por alto por los investigadores. Aunque no es una evidencia que ubicara este crimen con los anteriores, algo les hacía creer que se trataba del mismo asesino. Las teorías de que el sospechoso estaba ligado a las ciencias ocultas, organizaba rituales satánicos, comenzaron a tomar fuerza. La policía comenzó a buscar agrupaciones relacionadas con el satanismo en la ciudad de Los Ángeles, pero el hermetismo de dichas cofradías no ayudó a sacar muchas conclusiones. Por otro lado, se comenzó a sospechar que el criminal podría estar cometiendo asesinatos fuera de los límites estatales con total impunidad, sobre todo si se considera sus extraños patrones de ataque. Las policías de varios estados comenzaron a colaborar entre sí, pero no consiguieron avanzar mucho en la investigación. Aunque las autoridades aún no reconocían que la ciudad se encontraba a merced de un asesino serial de características aterradoras, varios periódicos de noticieros se encargaron de difundir aquellos desconcertantes crímenes. O sea, estaba patas arriba de la ciudad. Mientras los investigadores se centraban en los casos de asesinato, otros hechos de violencia extrema fueron registrados por la policía en los días siguientes. Muchos de ellos parecían corresponder al actuar de un impulsivo violador en serie. Otros, sin embargo, se asemejaban al patrón de un atacador de hogares. Sí, es que madre te hacía las dos cosas, ¿verdad? Al final entraba así, escondido en las casas y aparte de muchas veces matar, también era como violar, ¿verdad? Entonces, se imagino que era de una locura, ¿verdad? Poder determinar quién era ese mae. Y empezó con las viejitas, entonces de ahí no se podía saber si era alguien joven o alguien también ya grande, un señor. Sí, que a veces no, ¿verdad? Que como todas esas cosas pueden afectar tanto para encontrar a alguien. Cada detalle. Sí, qué loco, porque bueno, este mae es que él no tomaba en cuenta eso, ¿verdad? No creo que el mae trataba de pensar o planear a quién se iba a encontrar en cada casa, ¿verdad? Pero me imagino que para los policías eso era tan importante, porque al final se centraban tanto en eso que al final no podrían centrarse como en una edad específica o rasgos de la persona en especial. Sí, para identificar un patrón, no podían, sí. Nadie llegó a sospechar que todos esos ataques eran obras del mismo asesino. El 2 de julio, Mary Louise Cannon, una viuda de 75 años, fue apuñalada hasta la muerte, luego de recibir un golpe con una lámpara que le partió el cráneo, mientras se encontraba durmiendo en su habitación. Se imagina, está ahí, y le rompió todo el cráneo, Sí, es que ese mae como... No, o sea, imagino con una energía, porque... Bueno, yo he escuchado que el cráneo es demasiado fuerte, ¿verdad? Entonces, para habérselo destrozado, y imagino con la fuerza que le dio a la pobre, era un cobarde, solo dormidos y a las señoras, o sea, alguien que no le iba a poner resistencia. Había un montón de viejitos en ese tiempo, ¿verdad? También, sí. Siempre entraba y había viejitos. Tanto los especialistas como la policía, al menos en primera instancia, no pudieron determinar si el crimen había sido cometido por el hombre que estaban buscando. 3 días más tarde, el feroz ataque que recibió una menor de 16 años al interior de su casa también llamó la atención de la policía. La joven fue sorprendida por un sujeto que ingresó a su domicilio cuando se encontraba sola. Recibió varios golpes en la cabeza con una plancha antes de que el sospechoso comenzara a estrangularla con el cable del teléfono. Sin embargo, este comenzó a soltar varias chispas y el atacante se detuvo, huyó del lugar dejando a la chica viva. Imagínate, ¡ay! Salió así, salieron chispas, ¿no? Salió, le dio miedo, ¿no? Se imagina, aquí yo. Legal, así me imagino yo, porque el más es súper rudo, pero, o sea, toda esta hora me va a entender que era un cobarde.
Quedó viva, aunque tuvo que recibir 478 puntos de sutura para cerrar las laceraciones en la jupa. Como Saúl. No, sobreviviente del Night Stalker. Madre, sabía que yo nunca fui al hospital, madre, de hecho. Yo era tan miedoso de chamaco esas varas, que... yo no sé si es que también a mi familia le dio pereza llevarme, madre. Pero, madre, me curé solo hoy, la verdad. Yo no recuerdo un día que fui, la verdad, con ese chamaco. Le rellenaban así las heridas con me echaban café, madre. Un café legal. No, legal, yo creo que se me echaron café. Y dice que no quedó loco, perro. O un día tal vez se obstina de algo y ¡fla! Se echa a alguien, a la jefa. Y ya enfermo. Nada que Es como a los compañeros. El 7 de julio, el asesino parecía estar más frenético que otras noches. Primero, entró al lugar de Wisner, una mujer de 61 años, a la cual asesinó a golpes de puño y patadas en la cabeza. Pocos minutos después, escogió otra casa al azar, ubicada en el mismo sector, y se coló en ella. Sophie Bigman, de 63 años, fue encañonada con un revólver y violada por el atacante. Posteriormente, el sujeto se marcharía dejándola con vida. Cuando la policía se presentó en ambas escenas, sospecharon inmediatamente que se trataba del hombre que estaban buscando. Aseguró que el violador la obligó a jurar por Satanás mientras abusaba de ella. ¡Buah, qué loco, madre! El 20 de julio, el asesino se dirigió a Glendale y entró al lugar de Matzo, de 68 y 66 años respectivamente. Nuevamente, el psicópata actuó de forma frenética y los asesinó sin compasión. A la mañana siguiente, la hija de la pareja los fue a visitar y se encontró con una horrorosa escena. Ya ahí estaba como teniendo un patrón, ¿verdad? Me imagino que ya conforme él se iba dando cuenta que era más fácil entrar con los viejitos, todo, ¿verdad? Ajá. Sí, pero me imagino que le costó ese compa que estaba dormido. Me imagino que en algún momento pensó que si ese man hubiese estado despierto, tuvo que luchar, ¿verdad? Imagino yo. Pero ya se iba dando cuenta que con los viejitos y no era tan difícil. Era súper simple, sí, para él. Su madre había recibido un disparo en pleno rostro y yacía sobre el piso irreconocible. Por otro lado, el esposo se encontraba sobre la cama y había sido atacado con un machete. Prácticamente lo habían decapitado. Pocas horas antes del terrible hallazgo en la casa de los Dign, se había reportado a la policía otro asesinato cometido esa madrugada. En Anson Valley, la pareja asiática fue sorprendida mientras dormía por un sujeto alto y delgado que había entrado por la ventana de la casa. Gennaro murió en el acto tras recibir un disparo en la cabeza, mientras que la mujer fue violada y sodomizada en repetidas ocasiones. El hijo de la pareja, un niño de 8 años, escuchó los ruidos y se acercó a la habitación de sus padres. El asesino lo amordazó y se llevó a la mujer para que le indicaran dónde escondían el dinero y los objetos de valor. Cuando la policía se presentó en casa de los cubanos, se enteró de que el atacante obligó a que les diera las varas, la plata, y que le diera como la bolsa de joyas, y no había nada valioso. Antes de escapar, sumado nuevamente a la huella de zapatilla, abajo de siempre en la misma, debajo de la ventana por donde se subía, dejaba la huella. Sí, ya habían encontrado un patrón. La misma huella se encontraba en la escena del crimen, y esto generó una gran irritación en los investigadores. Parecía que el asesino estaba jugando con ellos, dejando pistas a propósito. Esta vez las balas halladas del lugar en los hechos pertenecían a un revólver de calibre 25, o sea, cambió el arma. ¿Ustedes creen que el man sí lo hacía a propósito? Claro, sí. ¿Se cree? Yo creo que era más, pienso yo que tal vez era el hábito, porque creo que después usted de matar a alguien o hacer tanto ruido, escándalo, no creo que quiera salir por la puerta principal también, no sé. No, a ellos la mayoría les encanta como jugar ese juego del gato y el ratón, o sea, probar que son más inteligentes que la policía. Y más así como todo un equipo contra uno solo. Ajá. O sea, el man estaba fijo encantado que lo estaban siguiendo y dejándoles varas así para que lo finara. Algo que estaba viendo, el man al final empezaba a matar como loco, pero sí trataba de llevarse algo. Imagino que el mae, y eso ya era como su trabajo, ¿verdad? Ajá, y tenía que sobrevivir de algo. Ajá, porque no sé, en su historia como que el mae tenía como un empleo estable, ¿verdad? Imagino que ya su empleo era aparte de divertirse, ¿verdad?
Y sí, y robar. trataba de sacar plata. Eso ahí sí, el por más un se lado. alimentaba como un albañil. Compraba una Coca-Cola y un chocolate y eso se monchaba. Y unos cigarros. Y uno sigue. Más y Posible. el cuerpo humano, qué loco, cómo resistió tanto. Mae, Hay de un hecho, montón de drogas que se metía ese mae. no, de hecho ayer estaba viendo un documental que se llama Super Size Me, que es de un man que hace un experimento de comer McDonald's por 30 días. Desayuno, almuerzo y cena. Ah, el desayuno es rico, la verdad, mae. Entonces le cuentan las calorías porque el maestro tiene un nutricionista, cardiólogo, todo el equipo, ¿verdad? Y el maestro se va a revisar para ver qué cambios está teniendo en el cuerpo comiendo solo McDonald's. Y entonces el mae, digamos, el primer día como todo tuanis, todo bien. El segundo día el mae como que empieza a sudar frío y todo. Y mae, así cada semana, en una semana el mae ganó 4 kilos de un solo. Fue Y el mae era un mae atleta, o sea, que hacía ejercicio y todo. volumen sucio. Vegano, ajá, el mae era vegano. Ujú, Bueno, con la novia, pero el mae le cuadra la carne y todas esas varas. Y entonces, mae, al final del experimento, el mae, como tenía los triglicéridos altos, el hígado estaba deshecho. ujú. De hecho, decía el mae que era como si hubiera tomado alcohol como por 8 años, o sea, seguidos. Pues, Chile, pucha. mae. O sea, imagínense, 30 días nada más de McDonald's. Mae, el mae tenía dolores de cabeza, el mae tenía dolores de cabeza cuando no comía, entonces la psicóloga le dice que se había vuelto ya Adicto adicto a esa y vara. dependiente a la vara. Mae, es súper interesante, la verdad, y se lo recomiendo, es que ahorita que lo digo se me vino a la mente que he comido de McDonald's yo, mae. Y muestran a todos los Estados Unidos, ¿verdad? Que todo el mundo le encanta ese tipo de comida y que todos son obesos y toda la vara. Mae, tengo un compa que me decía que hasta las mascotas eran gordas, mae. Legal, los gatos, yo no he visto. Sí, que él salía, el mae trataba de mantenerse, ¿verdad? Ahí fit. Y el mae dice que él veía como algunos de sus vecinos trataban de salir caminando y salían con sus mascotas. Mae dice que los Gordos. perros mae, sean todos cansados ahí, todos gordillos. Qué loco. Para ese año que el maestro de experimento era 2004 y ya era como el 47% de la población era obesa. Ahorita Ish. debe ser muchísimo más, digamos. Feo, sí. Es una epidemia ahí en Estados Unidos. O sea, esta vara lo va a ver un breteador de McDonald's y va a llevar almuercito ahora, pa. Sí, mae, sí. O sea, mae, el hígado, todo, mae, todo es hecho por dentro del mae. Y como a la segunda, tercera semana le dieron al mae que detuviera la vara porque Sí, se no, podía ya se morir. va a matar. La verdad es que para ustedes vale la pena como hacer eso. De ahí La si le verdad es están que- pagando un leñazo Sí, fijo. Bueno, sí. y le van a Bueno. seguir pagando por ese documental que está ahí, fijo. Ish. No, fijo, el mae se puso en forma rápido, ¿verdad? Ya tenía el hábito. Quién sabe si el maestro se hizo adicto a esa monta. Sí, mae, cuesta un Qué leñazo, duro. se lo digo por experiencia. Y más que en ese tiempo no era tan famosa la Coca-Cola sin azúcar, entonces era como súper azúcar. Entonces la nutricionista le dijo, mae, que se estaba monchando como 6,000 calorías por día. Pues. Se imagina que son 3 personas, la dieta de 3 personas, Sí. 3 personas de calorías. Pero bueno. Qué bomba, mae. Sigamos con este man. La policía, los investigadores y las autoridades se encontraban en estado de shock. Completamente desesperados, frustrados y bajo mucha presión, decidieron acudir a la ciudadanía para conseguir alguna pista que los llevara a detener al asesino. La radio, la prensa y la televisión comenzaron a difundir la noticia de un asesino en serie que estaba rondando la ciudad de Los Ángeles y que ya llevaba varias víctimas. Los macabros rituales del psicópata, su comportamiento sádico y el impredecible modus operandi causaron pánico en la población. Parecía que nadie podía estar seguro, ni siquiera en su propia casa, pues el asesino atacaba al azar, de forma indistinta, frenética y se esfumaba como un fantasma. Los conductores de los noticiarios comenzaron a pedir a los telespectadores que mantuvieran puertas y ventanas cerradas, con seguro, las luces encendidas y estuvieran atentos a cualquier sospechoso que observara recorriendo los vecindarios a altas horas de la madrugada. Creo que ya para ese punto ya, la verdad es que ya se mantenía que pensar dónde entrar, ¿verdad? Porque uno, me imagino que ya estaría armado, ¿verdad? Ahí con Sí, un machete, fijo. un cuchillo, no se dormía la gente ya. Y para recordar, este man en sus tiempos dormía en el Hotel Cecil. Ajá, oí. Que si no lo han visto pueden ir a ver el capítulo Hotel Cecil en el canal. Ilegal, man, qué loco. Mae dormía ahí. Ahí alquilaba la habitación. Imagino que el mae llegaba lleno de sangre y nadie le preguntaba nada. Esa hora era como el hotel de John Wick. Que Legal. llegaba John Wick ahí todo hecho leña en una habitación y jalaba. Los asesinos ahí. Oye, hasta cierto punto digo que fijo ahí Inspiración. esa unas vara. joyitas le daba, ¿verdad? Ahí para poder... Porque yo me imagino que el mae
en su vara tan desorganizada, no creo que el mae hubiese llevado ropa adicional o Sí, no, toallitas y unos paños para limpiarse la sangre, no creo. Sí, el como era mae ropa soltaba negra esa vara también. ahí ya. Ujú. Y que estuvieran atentos a cualquier persona sospechosa que estuviera recorriendo los vecindarios a altas horas de la madrugada. La prensa, por su parte, lo inmortalizó con el apodo de Night Stalker o el acechador nocturno para la gente Que no conoce. debido a que atacaba principalmente de noche. Se difundieron impresos con un retrato hablado del homicida, el cual fue elaborado en base a las descripciones realizadas por aquellas mujeres que sobrevivieron a sus ataques. Se trataba de un sujeto alto, delgado, de ojos negros y penetrantes, con rasgos latinos, apariencia intimidante y con mal aliento. De hecho, uno de los misterios destacados en los afiches era que tenía los dientes podridos. Se abrieron líneas telefónicas para dar datos sobre posibles sospechosos, las cuales pronto colapsaron. Para ese año para el gusto de ese año se tuvieron que la gente compró perros guardianes, la demanda de canes aumentó de manera y las armas también, o sea, en ese año 1985 se vendió la mayor cantidad de armas en la historia, allí en Los Ángeles. Oye, en esa época todavía era la hora de la guerra, ¿no? No, yo no sé si ¿verdad? era Vietnam lo que estaba. No, acaba de terminar la guerra de ¿Verdad Vietnam. que sí? Sí. Ahí hay una guerra. Que de hecho muchos de los argumentos de por qué habían tantos asesinos en serie era porque venía mucha gente trastornada de la guerra Ajá. y se Vuelta loca, volvían sí. locos. Sí, no sé si eso es parte de la Trauma. segunda parte de la historia de como de la niñez de Ajá, mae. o sea, las historias de la niñez es Ah, la ok, segunda ok. parte, que es la más interesante. Sí, sí. Y ahí uno va a entender por qué el mae hacía todas estas Ujú, es varas. parte de cómo tuve ese gusto. Ujú. Se vendió la mayor cantidad de armas en la historia de la ciudad. El Night Stalker, atrapar al Night Stalker se transformó en la prioridad nacional. Pucha. Oiga, fue bien famoso el mae en ese tiempo. Y el Sí. mae fijo estaba vuelto loco, Sí. El experimentado investigador Frank Salerno, uno de los encargados del caso, se encontraba consternado, no solo porque la búsqueda del asesino no avanzaba, sino porque, como reconocería más tarde, se estaba contagiando el ambiente de pánico que asustaba a Los Ángeles. Y ya citó al mae, dice: nunca tuve un caso que me afectara personalmente, hasta que surgió este. Esa fue la única vez que me preocupé, no solo de mi propia seguridad, sino que principalmente la de mi familia. El 8 de agosto, Elías Hawa, de 31 años, y su esposa Sakina, de 24, fueron sorprendidos mientras dormían plácidamente cerca de las 2:30 de la madrugada. Elías murió de un certero disparo en la cabeza, y su esposa fue violada reiteradas veces por el intruso antes de huir. Los medios de comunicación no tardaron en informar que el Night Stalker había vuelto a atacar. Mientras tanto, el asesino seguía la cobertura de sus delitos periódicamente. Es lo que le digo, disfruta como la fama y ver y todo lo que lo están siguiendo y toda la vara. Y por eso es que muchos caen, porque es como, sí, todavía no saben quién soy, entonces como que tienen toda esa fama, pero quieren que lo reconozcan y que Ajá, se lo sí. digan a él. Entonces y al final cometen algo para, Para que lo agarren y lo reconozcan. sí, digamos, un error, entre comillas, porque es como adrede sin que ellos se den cuenta. Ujú. Algo así, entonces, pero ellos lo disfrutan cuando los atrapan, porque en noticieros la gente los quiere entrevistar, hay mujeres que se enamoran de ellos, Si se todo. ganan esa fama. ¿Ustedes creen que ellos llegan a un punto, de manera general, no sé, que se cansan hasta cierto punto de hacer eso y desean simplemente ser arrestados? Porque ha pasado, Sí. digamos, tal vez no asesinos, pero gente que hace cosillas malas, pero no matar, ¿verdad? Llegan a un punto donde que ya desean más bien que viene una patrulla y que ya los agarren mejor, no sé. Sí, Una fijo, salida. sí, Juan, fijo. Ujú. Sí, de hecho, de los primeros que se empezaron como a estudiar para ver cómo era el comportamiento de esta gente era Ed Kemper, y el man dice en la entrevista que tiene ahí en YouTube, el man dice que es una vida muy, pero muy cansada, porque o sea, es como que tiene que hacer todo lo de su día, y en el caso de este man, que fijo no breteaba ni hacía nada. Ni se lava los dientes. Ajá, y el man tenía que ir en la madrugada a hacer esa vara y después regresar a la chanta y todo eso, ¿verdad? Pero en el caso del otro man que sí breteaba y todo eso, él decía que era una vida muy, pero muy cansada. Sí, tenían una doble vida. Ajá, tener una doble prácticamente. vida, exactamente. Sí, porque solo la rutina diaria es cansada, imagino que
el hecho de estar pensando en usted, qué arma usar, con qué salir usted y al final físicamente agotador porque usted va a tener que luchar en algún momento fijo. Sí. La verdad es que no. A mí lo que siempre me he preguntado es cómo duermen estos manes. O sea, cómo hacen para dormir. Sí, legal. Cómo el cerebro procesa esas varas para Y descansa. Para que descanse, ajá. Es lo que yo no entiendo. O sea, cómo no hay. Porque usted que vea un tipo de esas cosas, usted queda en shock. Sí. Y posiblemente tenga que ir al psicólogo y no vuelva a dormir igual. Ajá. Y estos manes van y lo hacen y regresan a la casa, ven una película y a dormir. A mimir. A mimir. Sí, yo creo que, bueno, para mí creo que sería como perturbador solo el hecho de tener una conversación con un tipo de esos, no sé, solo de escuchar tal vez sus historias de sus propias palabras, ya como en persona creo que sería, no sé, escalofriante, la verdad. Porque usted puede verlos en YouTube, pero no sé, creo que el hecho de estar a la par de esa persona, no sé, qué miedo, man. Ver los ojos, man, se imagina. De hecho, man, sí. Estaba disfrutando esto desde el anonimato, porque sabía perfectamente que la policía no tenía ninguna pista que les indicara que él era el sospechoso. Aún así decidió cometer su próximo golpe en San Francisco, a unos 500 kilómetros al norte de Los Ángeles. Tras robar un vehículo, algo que siempre hacía antes de salir de cacería, se detuvo en un vecindario cerca de la bahía de San Francisco, a eso de las 2 de la madrugada. Entró al hogar de una pareja taiwanesa mientras estos dormían y ejecutó de un tiro en la cabeza. Este era Peter Pan, me equivoqué, a Peter Pan, un jubilado de 66 años que falleció en el acto. Su esposa Bárbara fue brutalmente violada y recibió un disparo en la cabeza. Si bien no falleció tras el ataque, quedó con graves secuelas que la dejarían en silla de ruedas por el resto de su vida. Qué mamá desgraciado, man. Cuando la policía descubrió la escena, se comunicó inmediatamente con las autoridades de Los Ángeles. Había algo que debían de ver con sus propios ojos. Cuando el detective Frank Salerno y el agente Gil Carrillo ingresaron a la familia a la habitación de la familia Pan, confirmaron lo peor. En una de las murallas, dibujado con un lápiz labial, se encontraba un pentagrama, además de las palabras Jack the Knife. O sea, el man quería que ese fuera el nombre de él. Fuera el nombre. El man tenía ya un montón de marketing, el man ya tenía apodos y todo. Que lo que era, man. Yo creo que yo escuchando esa hora una noticia que pasaran, yo que sé, aquí en Belén, man, yo no duermo. No, man. Sí, no. Sí, ahorita, man, después de que hicimos el podcast del primer capítulo del monstruo de Liberia, man, yo siempre mantenía esta puerta abierta y después de esa hora, bueno, ahorita porque están ustedes y todo, pero man, yo esta hora siempre la tengo cerrada aquí. Legal. Man, la abro así cuando voy a hacer el desayuno en la mañana, la abro un toque ahí. Y cuando voy a hacer el almuerzo, estoy almorzando. Pero siempre la mantengo cerrada. Es que taco, uno no sabe que porque aquí entran, bueno, ya lo he dicho, entran muchos vendedores, y uno nunca sabe quién de esos más anda tocado también. Sí. Y cuando tocan la puerta yo, ¿quién? Sí, vos todo grave. ¿Quién? Blue Label. Los casquillos de bala correspondían al calibre 22. Y, como siempre, las huellas de las famosas zapatillas del asesino fueron descubiertas, impresas en la tierra húmeda, bajo la ventana por la cual se introdujo al inmueble. Yo imagino el mae como ahí pateando cada rato el suelo para que quede la vara ahí. Sí, legal. Con las conviertas a Dios. No había dudas que era él, aunque había vuelto a atacar, pero aunque firmaba como Jack the Knife, las autoridades de San Francisco decidieron hacer un comunicado de prensa que resultó bastante poco afortunado y que citó a todos los reporteros gráficos y canales de televisión del país. La alcaldesa de la ciudad, Dianne Feinstein, dijo ante las cámaras: él es una persona que entra a las casas por la noche para matar y matar a cualquiera. La recompensa de $10,000 por alguna información que sirva para atraparlo y condenar. Mientras pronunciaba estas palabras, sostenía el retrato robot de este man entre sus manos, en donde se vislumbraba un rostro delgado, de grandes ojos negros y apariencia latina. Más allá del pánico que despertó en la población, dicha conferencia, el peor error que cometió fue revelar públicamente la información confidencial acerca de la investigación, porque ahora el man sabía que lo estaban buscando a él, pero él creía que no sabía ni cómo se veía ni nada de eso, que no tenía ninguna pista.
Y entonces al hacer esto, el man Sí. dice, Sí, jala. empezó a cuidar más, fijo, ya. Sí, ajá, o puede jalar, dice, es alguien que no tiene familia, no tiene nada que perder Ajá. y dice, puede Sí, ir para volver otro a lado. Sí, se va empezar para ya. otro país, una hora así. Sí, de otro estado, nada más, ahí en carro, jala y todo eso. Sí, sí. Reveló públicamente información confidencial acerca de la investigación, específicamente el hallazgo de las huellas y el tipo de calzado que utilizaba el asesino. Básicamente le dijo, váyase. Sí, legal. Además, el calibre del arma con el que cometió la mayoría de los asesinatos. La policía y los investigadores a cargo del caso quedaron indignados ante aquella imprudencia, la cual podría terminar desbaratando todos sus esfuerzos por atrapar al multihomicida. De hecho, cuando el asesino vio por televisión la conferencia, tomó las zapatillas y su revólver y los lanzó desde el puente Golden Gate esa misma noche. Encontraron esos zapatos ya. ¿Ah? Puro Spider-Man, güey. Renunció a su profesión. Eso y todo. sí. Al chile, güey. Le ponen la música. Y esta fue la primera parte. Ahí les dejo con la incógnita de la segunda de Richard Ramírez, The Night Stalker. Sí, creo que la segunda parte va a estar más interesante, la verdad. Creo que vamos a aprender cómo este tema surgió, ¿verdad? Y todo tiene un inicio, era un detonante al final. Todas las cosas que vivió de niño y todas esas varas, todo lo que pasó después en la cárcel, que si no lo han visto, más súper recomendado, muy interesante el documental de este man en Netflix, muy bueno la verdad. Está en Netflix. Tiene, Tal vez lo tiene mañana. 3 capitulitos y sí, bueno, y muestran todas las fotos de Ay, mal los chile. homicidios. ¿Será? Wow. Ish. Y las fotos ahí que le mandaban las viejas al man también cuando estaba en la cárcel. Legal. Qué loco. Más es que hay gente bien enferma, ¿verdad? Él se Como- casó de nuevo. Ujú. Bueno, él se casó en la cárcel, de hecho. Ajá. Pero bueno, eso es para la parte Sí, sí, 2. sí. ¿Qué les pareció? ¿Quedaron perturbados? Y ese momento, bueno, este De es como el momento voy a cerrar segundo. la ventana, dice. Ma, Como yo el estoy segundo- viendo puerta. esa puerta ahí, toda extraña, man. Entonces, Para mí ese es el segundo más, no sé, estaba potente. aterrador, la potente, verdad, sí, de man. otro nivel, la verdad, este mae está loco, la verdad. Si ya no vuelvo a dejar la puerta abierta, man. Por Bueno, eso- ahí en el futuro está difícil que se meta. Bien, como 10,000 personas. Sí, como 20,000 perros ahí. Como 20,000 perros. Ah, eso es sí. una salvada, sí, weón. Ah, sí, Tener claro. un perro. Ahí se cae una hoja en el futuro y todos los perros ladran. se Ma, caen. sí, sí, legal. De ahí por eso estuvo la demanda ahí en Estados Unidos cuando estaba esa vara. Sí, de hecho, imagínense. Los perros son una buena salvada. Buen- Una buena alarma. Una buena alarma. Un gato. Pero usted ya ha sido el peor el más asqueroso por el momento de lo que ha hecho. Ma, no, la verdad que no. Ujú. Pero, ¿cuál fue del que hablamos? Un asesino que era así muy. Ma, muy yo creo que sádico. no salió ese video, ¿verdad? No, mae. ¿Ese no salió? No, Ah, no se sé. me dañó la compu y ahí quedan los Ay, ma, archivos. sí es cierto. Sí, este pero- mae. De ay, Albert juepucha. Fish. Ajá, Albert Fish. Yo creo que ese Para estuvo, mí ese es el estuvo peor, más la sádico, verdad. sí. Para mí ese es el peor también, mae. Pero este Ajá. mae, pucha, ese mae era un locazo también. Sí, para mí, de todos los que he leído cientos, para mí ese es más el que yo dije, mae, Sí, Albert Fish. voy a dejar es esos un temas un loco. rato mejor. Cuando leí el de ese mae, yo dije, Ese qué mae era un diablo, locazo, mae. sí, legal. Pero sí, gente, ese fue el capítulo de Richard Ramírez, que se volvió muy famoso. Tiene documental en Netflix, también tiene su propia temporada en American Al Horror cine, Story. mae. Y Legal, luego, mae. Sí, ahí sale. Y bueno, les invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, aquí en YouTube, YouTube. Inexplicable Podcast, en todo lado, donde subimos clips, subimos videos también cortos de casos y todo lo que quieran saber acerca de estos Todo un temas. poco, sí, todo un poco. Den sus comentarios, qué les pareció el capítulo y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos. Nos vemos, pura vida.